Nueva estafa en Cuba, ordenamiento y precios. Pero ¿quién estafa a quién? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los cubanos desconfían de las medidas tradicionales implementadas por el Estado, como topar los precios o establecer desde arriba nuevas cotizaciones para disímiles productos. Marino Murillo ha vuelto a justificar el absoluto fracaso de su tarea de ordenamiento, trasladando la responsabilidad como siempre a otros. El diario oficial Grama ha dado una amplia difusión con una nota titulada ¿Qué va a hablar de precios quien te quiere estafar? En ella, Murillo reconoce que una evaluación implica un determinado crecimiento de los precios por encarecerse las importaciones y añade entonces hay que combatir a quienes incurren en precios especulativos y abusivos. Nada dice el aumento de los salarios sin correspondencia con la productividad. Tendrá sus razones para ello. Luego añaden, y cito textualmente, no puede ser que una minoría que genera el 10% de todo lo que se vende en el país trace las pautas de los precios. ¿Quién ha dicho tal cosa? ¿Es acaso el peso de los monopolios y la concentración del poder económico en la economía socialista cubana capaz de hacer tal cosa? Pensar solo en esta posibilidad dice poco de quien lo cree y sobre todo de la forma de combatir un problema que, al menos de momento, no tiene solución. En tal caso, ¿no será mejor combatir a aquellos que toman la decisión de evaluar de tal forma que es técnicamente incorrecta, en el peor momento y sin medidas de salvaguarda asociadas al funcionamiento de los precios del mercado? Quizás es ahí por donde conviene empezar. Lo más grave de todo es que de nuevo se producen los mismos calificativos despectivos hacia quienes no hacen otra cosa que dar un servicio a la población, en un país en el que intermediar entre la oferta y la demanda es una auténtica aventura de alto riesgo. De nuevo, hay que insistir en que los precios suben porque la oferta es inexistente y ante una demanda que necesita comer todos los días no hay alternativa por mucho control de centralización, precios topados y subsidios que establezca el ministerio. Si 9 tomáticos, o sea 2 libras, cuestan 50 pesos, es porque ese es su precio. Es como el tipo de cambio del peso cubano, que oficialmente sigue a 1 por 24 respecto al dólar en las cadecas, donde por cierto no hay dólares. De modo que, si necesitas urgentemente la moneda de Estados Unidos para salir al exterior, el mercado informal pide 1 por 52. Se recuerda a los dirigentes comunistas que el tipo de cambio es un precio más, el de la moneda nacional. Claro que se puede hablar de precios en Cuba, es una prioridad nacional porque la inflación erosiona las rentas salariales y las pensiones, creando notables injusticias sociales que ninguna constitución comunista o socialista consigue frenar. Existen políticas económicas para afrontar la inflación que nada tienen que ver con lo que se está haciendo en Cuba en este momento, por lo que estas tensiones de precios seguirán arraigando en las expectativas de los agentes económicos. Cuanto más tarden en acometer el ajuste, peor será. Es lo que está ocurriendo en Cuba, aunque les pase a las autoridades, Murillo incluido. Por eso hay que hablar de por qué un racimo de plátano cuesta 120 pesos en el crucero de Quesada, al lado de la empresa agropecuaria La Cuba y la Integral de Ciego de Ávila, emporios plataneros según Grama, o porque una libra de guayaba vale 15 pesos por lo mismo que un mazo de lechugas o de berenjenas. Lo peor de todo es que Grama no pierde la ocasión para atacar a quienes el régimen considera los principales culpables de la situación, y cito, algunos revendedores ponen cara de lástima, como para que les creas el cuento de buena pipa, que siempre comienzan en el campo. El diario sitúa la culpa en los guajiros, la parte más débil de la cadena de suministros, y denuncia que los precios se encarecen varias veces, como por arte de birbililoque, más claro, con la habilidad de birlar, estafar y revender. Si esto no es enfrentar a amplios sectores de la población entre sí, que venga alguien y lo vea. Y desde luego en Grama no hay ni una mínima referencia a la responsabilidad de las autoridades en la implementación del proceso, que nadie espere nada de ello. En cambio, los improperios contra los revendedores continúan. Se les califica como gente irrespetuosa que saca provecho de la estafa. Incluso los acusan de forma velada de ser quienes, como cualquier cubano,
no paga por el servicio de un hospital o porque alguno de sus hijos forme parte de ese 95% de la población infantil y adulta vacunada contra 3 enfermedades gracias al Programa Nacional de Inmunización, como si todo esto fuera gratis y no se pagara y de sobra con el trabajo de los cubanos y la rentabilidad de las empresas. Incluso se permiten afirmar que esos mismos niños que no tienen culpa del oportunismo de sus padres vayan a círculos infantiles, las escuelas, las universidades y lleguen tan lejos en la cadena del saber como se lo propongan. Demagogia trasnochada e inoportuna que, lejos de arreglar el problema, lo aumenta con una grave percepción de la inseguridad jurídica por parte de aquellos que se dedican a una actividad tan digna y relevante como ser el comercio. No quisiera estar en la posición de los vendedores cubanos, lo deben estar pasando muy mal. Ese combate contra quienes incurren en los precios especulativos y abusivos, incluidos los establecimientos estatales, algunos de los cuales no interpretaron bien toda la materia, como dice Murillo, tienen que seguir hacia arriba hasta llegar a la cúspide del poder político comunista que diseñó este ordenamiento. Cuesta creer que estos equipos de burócratas planificadores estatales de la economía no supieran que se iba a producir estos problemas con los precios en un entorno caracterizado por el déficit de las ofertas y el incremento de los costos y de ingresos. En una economía, todos los precios de bienes se encuentran relacionados entre sí. Los comunistas posiblemente no lo entiendan, pero para cambiar un precio, el resto de forma inmediata reacciona. Lo que está ocurriendo en Cuba es inexplicable, porque esa mínima parte del mercado minorista está trazando de forma precisa las pautas del aumento general de los precios que actúa sobre las expectativas de agentes económicos, se arriesga y presiona aún más al alza de los precios. Por eso, señor Murillo, antes de declarar una guerra sin cuartel contra quienes tanto irritan a la población con su actitud egoísta, debería mirar lo suyo, porque tal vez no necesite pólvora para matar moscas con tanto cañonazo. De una vez y por todas, el zar de las reformas tiene que entender que enfrentar las indisciplinas con multas, ordenamiento de precios e inspecciones masivas, sin corregir los actuales problemas de déficit de oferta, no hará más que aumentar la escala de los problemas y avivar el fuego de la inflación que ya está prendido en la economía cubana por el fracaso de la tarea de ordenamiento. Dar marcha atrás ahora es imposible y habrá que tomar medidas restrictivas y ajustes que crearán más problemas a la población tiempo al tiempo. Lo mejor de todo esto que está ocurriendo es que los cubanos desconfían de las medidas tradicionales, como topar los precios o establecer desde arriba nuevas cotizaciones para los disímiles productos. Mucha gente es consciente de que el problema tiene su origen en los precios que deciden las autoridades por un ministerio irreal, inexistente en todos los países del mundo y que, ante la fuerza transformadora de una devaluación, se ha visto incompetente para establecer de formas adecuadas y eficientes todos los precios de la economía. El modelo social comunista cubano carece de respuestas, capacidades e instrumentos para afrontar un escenario como el descrito. Las autoridades saben lo que tienen que hacer, pero se niegan a adoptar reformas estructurales que sitúen a la economía cubana en una línea con el resto del mundo. Es muy sencillo, se trata de devolver a los cubanos la libre elección como principio fundamental de su comportamiento como consumidores y dejar que los precios se encarguen del resto, sin necesidad de subsidios y distorsiones de la realidad. Mientras tanto, el compañero Manuel Marrero está siendo desaprovechado como primer ministro, privando a Cuba de un humorista fino. Los martes elogia una granja de cerdos semivacía, los miércoles pide un esfuerzo para construir más casas que faciliten el aislamiento ante el coronavirus, los jueves descubre que la aduana maltrata a los cubanos y los días sábados sugiere llamar a las puertas de las casas con patios para sembrarlo. Las ocurrencias del primer ministro no son nuevas, pues ya en 2020 avisó su ingenio político, llamando a los cubanos a construir más casas porque contribuyen al aislamiento frente al coronavirus, que ha alcanzado cotas incompatibles con una potencia médica que salva, mientras Cuba se destruye por la mala gestión del comunismo de compadres impuesta por la casta verde oliva.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.